a todo el pueblo del municipio Santos Marquina, pueblo heroico de Tabay. El tabayense capitán Santos Marquina, en el proceso de independencia de nuestra América. Iniciaré con unas palabras del libertador Simón Bolívar, y mientras las pronuncio, los invito a evocar su lugar de nacimiento, tal como es, sus colores, sus olores, su gente. Y luego escuchen con atención la historia de un hombre de carne y hueso como nosotros. Una historia digna de escuchar en la celebración de un bicentenario. Decía Bolívar: primero el suelo nativo que nada. Él ha formado con sus elementos nuestro ser. Nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Simón Bolívar. En el documento fundamental Victoria de Ayacucho, parte de guerra del Ejército Unido Libertador del Perú, en el cuartel general en Ayacucho, con fecha 11 de diciembre de 1824, el mariscal de campo Antonio José de Sucre, con los sentimientos a flor de piel, el pecho henchido de gloria y con las miradas firmes a un futuro lleno de libertad, describe finamente los detalles de la última campaña, la campaña del Perú, donde se firmaron la paz y la independencia de nuestra América mediante la formidable batalla de Ayacucho, llevada a cabo el 9 de diciembre de 1824. Grafías donde le atribuye a los patriotas virtudes y valores propios de los nuestroamericanos. Decía Sucre, cito: el valor de las tropas patriotas se hallaba en el corazón. Fin de la cita. Miles de corazones imparables en el camino hacia la libertad. En esta ocasión presentaremos la vida de un venezolano que participó en las contiendas de Junín y Ayacucho en el año 1824. De hecho, es mencionado en el segundo parte de Guerra de Sucre en Ayacucho. Nacido en este hermoso pueblo de Tabay, este personaje andino tuvo una vida militar que nos permite conocer algunos episodios del proceso emancipador nuestroamericano. Además, entender aspectos de la vida cotidiana de la guerra y la Venezuela posterior a 1830. En este discurso desarrollaremos aspectos esenciales para entender la vida de Santos Marquina. En primer lugar, tenemos los inicios de su vida militar, luego su reclutamiento en el batallón Numancia, el paso de Numancia y seguidamente su participación en las campañas del sur al mando de San Martín en el Perú, la adhesión a la división colombiana al mando del libertador Simón Bolívar y su participación en las batallas de Junín y Ayacucho. Finalmente, presentamos sus últimos ascensos y su regreso a Venezuela en el batallón Junín, su vida familiar y su muerte. Somos descendientes de libertadoras y libertadores. En cada rincón de Venezuela tenemos hombres y mujeres que en diversas épocas han luchado por la vida, la familia, la comunidad y por ideales de independencia, soberanía y autodeterminación. Por tanto, forman parte de nuestra historia. Lamentablemente, por mucho tiempo, las narrativas históricas se encuentran alejados de esos personajes locales e incluso los discursos se presentan separados de nuestra vida cotidiana presente. De esta forma, los venezolanos vimos a la historia como un conocimiento inerte, alejado totalmente de nuestra realidad actual y desligada de nuestro ser individual y colectivo. En Tabay, paraíso terrenal andino-tropical, somos descendientes de José del Espíritu Santo Marquina Maldonado.
nombre con el que fue bautizado el capitán Santos Marquina, un hombre nacido en el año 1798, así lo reseña su partida de bautismo, única constancia de su nacimiento y fechada el 24 de junio de ese año. El escritor merideño Eduardo Picón Lares hace referencia a los inicios de su vida como militar, sirviendo en las milicias de Mérida al mando de Juan Antonio Paredes en 1813, hasta una derrota sufrida en las laderas de Mucuchíes. Después de esta derrota en Mérida, la investigación documental nos lleva al año 1815, en el expediente del capitán Santos Marquina que reposa en el Archivo General de la Nación, donde se reseña que a partir del 1 de octubre Santos Marquina es incorporado al batallón Numancia, uno de los batallones que Morillo constituyó por recluta en 1815. El batallón Numancia. El cronista oficial de Araure, Wilfredo Bolívar, señala que el regimiento Numancia había sido formado por Domingo de Monteverde entre los años 1812 y 1813, pero fue destruido en la batalla de Araure por parte de los patriotas comandados por el libertador Simón Bolívar, el 5 de diciembre de 1813. Incluso entre el botín tomado a los españoles destacó la bandera del Numancia, arrebatada por el batallón sin nombre, nombre dado a las columnas republicanas que se dispersaron por error o traición en plena batalla entre patriotas y realistas al mando del brigadier José Ceballos el 10 de noviembre de 1813, cerca de Barquisimeto. Esto le permitió recibir la nominación de vencedor de Araure por parte del Libertador, inscripción que se bordó en la misma bandera del Numancia. En 1814, como parte de las acciones tomadas por la corona española para retomar el control de las colonias de América, Fernando VII procede a la reorganización del ejército. Para tal efecto, nombró al mariscal de campo Pablo Morillo como jefe de la expedición. La expedición estaba constituida por, cito, el Regimiento de la Unión, los batallones de la Victoria, León, Castilla, Extremadura, Barbastro y el llamado del General, además de los regimientos de dragones de la Unión y húsares de Fernando VII, que contemplaban un total de 10.000 hombres. Fueron embarcados en 42 navíos de transporte, escoltados por el San Pedro de Alcántara de 74 cañones, 2 fragatas, Diana y Efigenia con 34 cañones, una corbeta de 22, un bergantín, 13 cañones y 13 cañoneras. Fin de la cita. En 1814 zarpa la expedición comandada por Morillo, considerada como una de las más grandes enviadas a América durante todo el proceso de conquista y dominación colonial. Una vez en tierra firme, Morillo dispuso la conformación de unidades en Venezuela, único lugar con existencia de gente experimentada para la guerra, con habilidades y técnicas que podían emplear los jefes patriotas, pues en Venezuela fue donde se experimentaron movimientos militares de interés desde la campaña admirable del libertador Simón Bolívar. Por tanto, se procedió al reclutamiento de venezolanos. Santos Marquina fue uno de los reclutados en ese gran movimiento de más de 10.000 hombres venidos desde España a América. Y lo fue destinado entonces a formar parte del batallón Numancia el 1 de octubre de 1815. El andino venezolano, Marquina Maldonado, permaneció en el batallón Numancia hasta el 3 de diciembre de 1820, cuando contribuyó activamente en el histórico pase de Numancia, cuando dicha unidad se sublevó definitivamente contra los realistas y pasan a servir a la causa independentista bajo el mando del general José de San Martín.
Al respecto, el general Miller señala las características fundamentales del Numancia para el momento del histórico pase del batallón. Cito: el batallón Numancia, con 650 plazas de fuerza, se pasó reunido al ejército de los patriotas, con los capitanes don Tomás Eres y don Ramón Herrera a su cabeza. El regimiento de Numancia había sido enviado por España a Venezuela a órdenes del general Morillo. Pero cuando se unió al estandarte patriota, casi toda su gente eran colombianos, obligados por fuerza a servir para reemplazar las bajas naturales que había tenido el cuerpo. El regimiento estaba en ese estado de disciplina que en cada era inferior y a ningún cuerpo europeo. Fin de la cita. San Martín detalla en una carta enviada al ministro de Guerra, coronel don José Tenteno, que el batallón Numancia, con toda su fuerza que asciende a 800 plazas, fuera de la música, se pasó a nuestras filas, cito, con una intrepidez que solo es propia del pecho de los leales. Fin de la cita. Este fue el resultado de la estrategia constante de estimular la adhesión a la causa independentista con el uso de una activa política de propaganda que incluyó la difusión de proclamas esperanzadoras mediante redes de espionaje y sociedades secretas. El Numancia fue fundamental para las fuerzas realistas en el año 1816, pues se trataba de del regimiento más fuerte y más acreditado que tenía el ejército del rey. En el expediente del capitán Santos Marquina se dice claramente que contribuyó al pase del Numancia, estando en esta forma inmenso directamente en las mencionadas redes de espionaje de la estrategia patriota. Este hecho fue fundamental para el debilitamiento de las tropas realistas y el fortalecimiento en igual medida de las fuerzas patriotas, que pasaban a ser en el Perú la suma de colombianos a la causa libertadora. La campaña libertadora del sur. Durante las campañas de San Martín en el Perú, el batallón del cual era miembro Santos Marquina se destacó como una de las mejores unidades del ejército patriota. Allí Santos Marquina se hizo acreedor de 2 medallas honoríficas. La número 1, lealtad a los más bravos, a todos los que estaban en el batallón Numancia. Y la número 2, fui del Ejército Libertador del Perú, concedida por el señor general José de San Martín. Santos Marquina se halló en las campañas de los alrededores de Lima y de la sierra de esa ciudad, y también en el famoso asalto al Castillo El Callao el 14 de septiembre de 1821. La toma de dicho espacio fue crucial para los patriotas en ese momento, pues el Castillo El Callao, conocido también como Real Felipe, tenía una importancia sustancial como puerto central del Pacífico, como punto fortificado para apoyar al apoyo de operaciones militares y como depósito de muchos útiles de guerra muy difíciles de adquirir y situar sin grandes costos y riesgos en las provincias interiores. El Numancia, renombrado por el libertador Simón Bolívar como Voltígeros, permaneció en el Perú tras la retirada de José de San Martín, integrándose a la división colombiana, batallón con el que Santos Marquina participó en las batallas más importantes de la guerra, como lo fueron la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. En la batalla de Junín encontramos a un ejército patriota americano, conformado por quienes ahora son peruanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos y chilenos. Y allí estaba nuestro Santos Marquina. Esta victoria fue fundamental para los patriotas, pues los realistas quedan con la moral fuertemente golpeada. El general de brigada Pedro Revilla Morales, del arma de caballería del Ejército del Perú, señala que los realistas se apresuraron al ataque de forma desordenada,
Luego dan una retirada posterior que, en sus palabras, cito, presenta características de fuga aterrada. Así fue la actuación de los realistas en la batalla de Junín. Incluso dejaron en el campo de batalla y sus alrededores material, equipo, ganado y una cantidad considerable de desertores, totalmente diferente a lo ocurrido con los patriotas, quienes, siguiendo la unidad y el orden, hicieron un ataque contundente. Y allí, Santos Marquina. Gracias. Bolívar, en ese enfrentamiento en Junín, que se desarrolló a 4.300 metros sobre el nivel del mar, imagínense el frío, la altitud, dijo arengas, y Santos Marquina escuchó previo a la batalla la siguiente frase: soldados, vais a contemplar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que debéis destruir se jactan de 14 años de triunfo. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda aguarda de vos la paz, hija de la victoria. Y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No. Vosotros sois invencibles. Fueron las palabras del libertador Simón Bolívar previo a la batalla de Junín. El enfrentamiento se desarrolló durante 45 minutos entre las unidades de caballería realistas y patriotas. No hubo estruendos ni humo, pero sí una victoria definitiva para el libertador Simón Bolívar, la unidad de caballería y el ejército nuestro americano. Y nuestro Santos Marquina se hallaba presenciando y en acción durante los movimientos del ejército y la batalla. Posteriormente, el 6 de octubre siguiente, Bolívar le encargó a Antonio José de Sucre el mando provincial del Ejército Unido. Estaba comandado por la División de Perú, División Primera de Colombia, División Segunda de Colombia y División de Caballería. Santos Marquina se hallaba en la División Segunda de Colombia al mando de José María Córdoba. En tanto, se llevaban a cabo operaciones que desembocaron en la batalla definitiva de Ayacucho. En primer lugar, los realistas marcharon desde Cusco, por parte de los republicanos se movieron desde Pichirua, luego los realistas se movieron desde Huamanga hasta Concepción y los patriotas fueron a Uripa y Cerro Bombón. Finalmente marcharon paralelamente hasta Ayacucho. Con tono solemne, Sucre pronunció arengas al ejército antes de la batalla. A cada división le dio una arenga y a Santos Marquina le correspondió escuchar la siguiente: voltígeros, harto sabe el Perú que nadie aborrece tanto como vosotros el despotismo y que nadie tiene tanto que cobarle. No contento con hacernos esclavos a todos, quiso hacer de vuestros verdugos los verdugos de la patria y de la libertad. Pero él mismo honró vuestro valor con el nombre de Numancia, el más heroico que España ha conocido, porque quizá no encontró peninsulares españoles que pudieran honrarlo más que vosotros. He aquí el día de vuestra noble venganza. 5 años de sonrojo, 5 años de ira, estallarán hoy contra ellos que vuestros corazones y vuestros fusiles. Sucumba el despotismo, viva la libertad, fueron las palabras de Sucre. Esas palabras que escuchó el capitán Santos Marquina. Y de labios de Córdoba escuchó la voz de mando: armas a discreción, paso de vencedores.
Del expediente del capitán Santos Marquina, que reposa en el Archivo General de la Nación, se reseña que el tabayense se halló en Ayacucho, donde recibió un balazo en el hombro derecho. Existen dos espléndidas referencias acerca de la actuación de Santos Marquina en la batalla de Ayacucho. Dice Eduardo Picón Lares, cito: arrollador, irresistible, temerario, peleó con bravura de león, como que la estrella incitante del triunfo atraía sus pasos de legionario invencible, hasta que una bala le pasa de banda a banda y le destroza el hombro izquierdo. Mas, herido y todo, fue de los que avanzando, retrocediendo y tornando a avanzar, rompieron al fin las filas de la sangre española con empuje bravío, con furor oceánico y con inquebrantable estoicismo. Fin de la cita. En el año 1924, hace justamente 100 años, cuando se conmemoraba el centenario de la batalla de Ayacucho en Mérida, José Febres Cordero, hijo de don Tulio Febres Cordero, fue encomendado para dar las palabras en el acto de inauguración oficial de un mármol conmemorativo dedicado al capitán Santos Marquina en la Municipalidad de Mérida, el 11 de diciembre de 1924. En dicho discurso, el escritor señala, cito: Marquina no fue uno de tantos militares patriotas que pelearon con bravura y con honor por la santa causa libertadora. No, sus hechos en Ayacucho lo elevaron por sobre el nivel de lo que podemos llamar la rutina del valor. De Marquina en Ayacucho puede decirse lo que dijo Bolívar del impetuoso Rangel en Carabobo, que hizo, como siempre, verdaderos prodigios. Una campaña que obedece órdenes del intrépido general Córdoba y del cual es Marquina sargento primero, se lanza con arrojo de invencibles a dominar las agrestes cumbres del Condorcunca. Ven sucumbir al subteniente, cargo que asume Santos Marquina. Lleno de coraje, recoge el iris ensangrentado de la patria, lo flamea a la altura que acaban de conquistar y grita a todo pulmón: ¡viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Esto le mereció de manos de Antonio José de Sucre el ascenso a teniente efectivo y la medalla de Ayacucho. También es nombrado benemérito en grado eminente de la patria y tiene el busto del Libertador, ambos concedidos por Simón Bolívar. Es así como Santos Marquina, movido por los ideales de la libertad, lucha y vence junto a San Martín, Bolívar y Sucre. Podemos decir sin temor a equivocarnos que es un americano expresión de que los Andes venezolanos son cuna de valientes, o como dice la maestra Gisela Barrios, guardiana de la memoria de la Mucuy Baja, Tabay es tierra de héroes y heroínas. Después de Ayacucho, el libertador Simón Bolívar crea el batallón Junín y lo crea con los héroes de Junín y Ayacucho. Y Santos Marquina pasa a formar parte de ese batallón. Ese batallón es destinado por Bolívar a venir a Venezuela para defender esta parte del continente, ya que se había consolidado entonces la batalla del Perú, la libertad y la independencia del Perú. Y es así que Santos Marquina vuelve a Venezuela. Y estando en Venezuela pide volver a Tabay. Por eso les decía que con las palabras de Bolívar recordaran su lugar de nacimiento, su gente, sus colores, sus olores. Y creo que eso pensó Santos Marquina cuando llegó a Venezuela. Anheló volver a estar en este terruño, en este hermoso pueblo, en estas hermosas montañas de Tabay. Pero no solamente vino a pasar el resto de su vida, sino que se dedicó a labores de Estado. Fue alcalde parroquial de Tabay y fue juez de paz. Ahora mismo, junto a la compañera historiadora Rosana Rangel, estamos levantando
todo el antecedente histórico de las leyes que estipulan las funciones que cumplió Santos Marquina como juez de paz en Tabay en 1857, que estará próximamente al servicio, por supuesto, de todos ustedes por la pertinencia de esa figura como juez de paz en la actualidad. Santos Marquina también se dedicó a una vida familiar. Aquí se casó y tuvo 10 hijos. En la historiografía hemos encontrado que siempre se habló de 8 hijos, pero a partir de la investigación de los ciclos sacramentales logramos determinar que tuvo 10 en realidad. Y dos de ellos murieron a temprana edad y por eso no están reseñados en la historiografía, pero bueno, gracias a este libro que ha sido editado por la Alcaldía del Municipio Santos Marquina y la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida, que próximamente va a estar para que todos ustedes lo puedan adquirir, se revelan datos como esos. Para cerrar, las luchas emprendidas por nuestros ascendientes y contemporáneos son necesarias en función de la construcción de un mundo mejor para todas y todos. Acciones que permiten y contribuyen a la transformación de las situaciones de injusticia y que atentan contra la vida, representan la esencia de la vida en comunidad. En este sentido, es fundamental que se exalten constantemente esas luchas, colectivas e individuales, pues existe una tendencia por invisibilizarlas, desestimarlas o bañarlas de desesperanza, señalando que no valió la pena tales acciones. De esta forma, entendemos cómo es que siempre encontramos barreras ante la creatividad y el poco asombro ante nuestros valores históricos y culturales. Cuando llegaron los europeos, reseñaron en sus escritos expresiones como la siguiente, cito: «Esta gente de su natural es ociosa, viciosa, de poco trabajo y melancólicos cobardes, viles y mal inclinados, mentirosos y de poca memoria y de ninguna constancia, desabrida, áspera, escabrosa, ácida, dura, feroz, terca, fragosa, indigesta, cruda, cabezadura, testaruda, villana, indómita, intratable, indomable, etcétera, etcétera». Hoy nos siguen llamando de diferentes formas con calificativos negativos. Pero después de ver todo lo que hizo Santos Marquina, toda su vida y los olvidos en torno a su persona, no creo que seamos nada de eso. Y si lo dudan, miremos a quien tenemos al lado. Mírenlo. Miren a quien tienen al lado. Cada día ese compañero o compañera sale temprano a luchar y a llevar luz a su familia. Miremos al lado y veamos a los descendientes y familiares de Santos Marquina. Ellos portan valores que han sido transmitidos de generación en generación y hoy son expresión de ellos. Miremos la avenida Bolívar de este pueblo, la que tenemos aquí al lado, y recordemos que por ese mismo espacio pasó Bolívar. Y en estos mismos espacios estuvo Santos Marquina. De niño fue bautizado en esa iglesia, de joven y luego adulto cumpliendo con responsabilidades de Estado en lo concerniente a impartir justicia. Asimismo, es fundamental que miremos desde la diversidad local el todo nacional y viceversa, pues también existen los discursos en torno a suprimir la diversidad en función de la nación, olvidando que hemos sido diversos desde siempre. Y la idea de homogeneización es completamente neocolonial. Ante tantas luchas, pasadas, presentes y futuras, venimos a decir con fuerza que sí vale la pena. Ha valido y seguirán valiendo las luchas como las de Santos Marquina. Hoy es una fecha fundacional de libertades en América. Es el principio. Hoy inicia un proceso bicentenario por la memoria y la identidad que combate en contra de los olvidos y las sombras. Que sea Santos Marquina
ese pretexto para mirar al país y que el país mire a Mérida, que sea Santos Marquina la posibilidad del ideal de la unidad de los pueblos. Seamos como Santos Marquina y jamás moriremos. Muchas gracias. Me pasé, ¿verdad?